entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminaré en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer... No, vamos a iniciar esta oración. Amantísimo Dios, ¿me escuchan? Amén. Amén. Amantísimo Dios, tú que obras en las alturas de los cielos, Señor. En este momento, Dios mío, nos encomendamos a ti para que seas tú, Señor, dirigiendo este estudio que estaremos dando en esta noche. Permite, Dios, que sea de provecho para cada uno, Dios, y que podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas, Dios. Que podamos ayudar a otro a través de este estudio, Señor. Te pedimos, seas tú edificándonos, Padre de la Gloria. Que cada palabra, Señor, que sea dicha sea confrontando, Señor, nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Te presentamos, Señor, a cada uno de los miembros de este grupo, Dios. Te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pido que seas tú glorificándote, Padre. Mira, Dios, que este estudio lo estamos haciendo, Señor, para aprender de ti, para estar más cerca, Señor, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, sé tú ministrando a cada uno. Sé tú, Señor, ayudándonos, Dios, dándonos por obra, Señor, cada palabra que aprendamos en este estudio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos iniciar. Oh, pero la ungida de esta noche, que proceda. Dios les bendiga a todos. Pero, ¿y por qué ese perro está diciendo esa mala palabra, Belisa? Lo siento. Les decía que Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Belisa Casado, como ven. Sé que pocos de ustedes me conocen, me han visto poco por cámara. Pertenezco a la iglesia de nuestro hermano Augusto, de Ruth, de Abigail, de Omar, de Rafelina y unos cuantos más que están por ahí. Quería presentarme para que me vieran y espero que este estudio sea de bendición y que podamos aprender, así como lo hice yo. Amén. Voy a proceder a compartir la pantalla. Me da un segundito. ¿Están viendo ahí? ¿Logran verlo? Amén, sí. Como ya ven, hoy vamos a hablar de la alabanza y de la adoración. Vamos a empezar hablando de lo que era la adoración en la antigüedad. Y en este tema, la adoración en la antigüedad no existía como una única acción o una palabra que definiera la adoración como tal. Más bien esto era como un conjunto de acciones, actividades, también conceptos que podían definir a lo que nosotros hoy podemos llamar como la adoración. Y todas estas actividades o acciones eran realizadas mediante una idea de un ser superior. Todas estas celebraciones, nosotros, o todo lo relacionado con la adoración, giraba en torno a fiestas instituidas por el Dios mismo, como propósito de nosotros organizar un servicio de ofrendas, de sacrificio o también de cánticos a nuestro Dios. En la adoración hebrea, nosotros podemos ver que
Esta, en tiempos bíblicos, estaba constituida por 3 actividades principales. Estas eran los sacrificios a animales, las ofrendas y los cánticos. Cuando nosotros hablamos de sacrificio a los animales, vemos cuando Dios proveyó un cordero a Abraham para que él lo sacrificara en vez de a su hijo Isaac. O sea, ya el Señor estaba, ya las ofrendas eran ofrecidas en formas distintas. Cuando nosotros hablamos de ofrenda, según el desarrollo de esta nación, la ofrenda podrían ser animales, altares, ofrendas también vegetales, ofrendas de bienes, y un ejemplo de esto, de las ofrendas de bienes, era las construcciones de los templos, y también, no menos importante, las ofrendas de dinero, como lo vemos en un ejemplo en el libro de Levítico, que es bastante reconocido, la ofrenda de la viuda, que este echó no de lo que le sobraba, sino ella echó todo el sustento que ella tenía. También las ofrendas en ese entonces, estas eran calificadas según el propósito o según el sacrificio por el pecado que se había cometido, o también una ofrenda voluntaria, también una adoración de ofrenda de paz, que también habla en el libro de Levítico, donde el Señor permitía distintos tipos de ofrendas que eran aceptables, como lo eran los bueyes, eran también el toro, el carnero y la tórtola, el palomino, y muchas de estas cosas que se ofrecían como ofrenda a nuestro Dios. Cuando hablamos de los cánticos tenían varios principios: el de la recordación, el de la oración, el de la exaltación. Y los primeros cánticos de exaltación a Dios en la cultura hebrea, que es las que estamos hablando, fueron producto de oraciones hechas por hombres y mujeres que jugaron en ese entonces el papel importante en la formación y el desarrollo de esta nación. O sea que las oraciones, las cánticos, las experiencias y las oraciones del pueblo y de los individuos fueron convertidas en cánticos y alabanza. ¿Cómo ellos transportaban esta adoración al templo? Bueno, en ese tiempo el templo fue construido durante el reinado de Salomón, que era el lugar oficial del culto, del servicio, de la adoración a Dios, que estaba en Jerusalén, que también fue construido con las ofrendas del pueblo. Pero si nos vamos a la Biblia, nosotros podemos encontrar términos que van asociados, o términos en hebreo que son de adoración. Lo vamos encontrando en el Nuevo Testamento. Son palabras que se usan frecuentemente en el Antiguo Testamento, que son palabras en hebreo que significan adoración a Dios. Podemos ver la primera, que es la proskineo, que era postrarse en adoración a alguien o a algo. Esta palabra es usada 60 veces en la Biblia, que significa postrarse en adoración a alguien o a algo, como ya lo he mencionado. Y que también parece que originalmente significaba en esos tiempos besar, o sea que requería postrarse o inclinarse ante un ídolo. Tal adoración tenía que ser apropiadamente o dirigida solo a Dios o a Jesús. También vemos la palabra sebo, que significa adorar. Esta se halla 10 veces en el Nuevo Testamento, y esta incluye los conceptos de reverencia y respeto a Dios. Los términos de alabanza en el Antiguo Testamento, nosotros vemos la palabra barak en hebreo, que significa bendecir.
Esta es la que más se halla, sobre todo en los salmos, que se encuentra 327 veces y generalmente esta se traduce bendecir, que tiene que ver con la bendición que se da a otra persona, o sea, la bendición de Dios sobre su pueblo o el pueblo que bendice a Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos en Salmos 63:4, que dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. La otra que podemos encontrar es la palabra alal, que significa alabar o gloriar. Esta se usa 146 veces y mayormente nosotros la encontramos en los salmos también. Y generalmente se refiere a la alabanza a Dios. Otra palabra, yada, que significa alabar y dar gracia o confesar a nuestro Dios. Esta se encuentra 111 veces en la Biblia. Es el reconocimiento. Discúlpeme por la música. Estas son cosas inevitables. Como les seguía diciendo, alabar y dar gracias o confesar en reconocimiento de una persona o una obra, que mayormente también se encuentran en los salmos. Ahora bien, ¿qué tipo de adoradores está buscando el Padre? Les pregunto yo a ustedes. ¿Alguien que pueda o que quiera responder? De acuerdo a la palabra, Belisa, es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Claro, claro. ¿Alguien más? Sí, Así aquí es. Radai Xiomale. Sí, eso mismo que dice el siervo Edward, que él anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En Juan 23 está eso. Amén. ¿Alguien más que quiera aportar? Entonces, en estos dos versículos, Jesús está compartiendo uno de los principios de la adoración, o sea, uno de los principales principios muy importantes, que a veces nosotros solo los leemos, pero no logramos captar verdaderamente el significado. Y si algunos de ustedes no saben, en este versículo, en Juan 4, Jesús está teniendo una conversación con una mujer samaritana. Recuerden que en este capítulo 4 relata que Jesús iba de camino a Galilea. Jesús venía de Judá y Jesús tenía que pasar por este lugar que se llamaba Samaria. Ahora, muchos de nosotros quizás nos pongamos a decir o nos preguntemos o nos hemos preguntado, ¿por qué Jesús simplemente no dio la vuelta a Samaria? ¿Por qué decidieron entrar y pasar a Samaria? Porque es bueno recordar que los judíos y los samaritanos no se hablaban, o sea, ellos ni siquiera se miraban el uno al otro, ni tenían absolutamente ningún tipo de comunicación entre ellos. O sea, ellos vivían totalmente con vidas apartadas. O sea, los samaritanos y los judíos no tenían ningún tipo de comunicación. La raza samaritana, o sea, es una raza mestiza y los judíos no se comunicaban y mucho menos con una mujer y con una mujer samaritana. Entonces, aquí nos dice la palabra que Jesús estaba teniendo una conversación con una mujer samaritana. Y la conversación básicamente comienza con una petición, que dice que Jesús estaba viajando y sus discípulos, y él sintió cansancio y tenía sed. Y dice que Jesús se sentó en el pozo de Jacob, el pozo que construyó Jacob del pueblo, y pidió a una mujer un vaso de agua. Pero lo que esta mujer no sabía ni estaba entendiendo era que este tema de conversación era la adoración a Dios.
Pero en ese tiempo, el contexto que tenía ese pueblo de la adoración era totalmente diferente, o sea, tenían una manera de pensar diferente de la adoración. Entonces, Jesús ahí le viene a presentar una nueva idea sobre la adoración a la mujer samaritana. Vemos que en Juan 4 dice, después que la mujer le responde, que el Señor empieza a hablar y le dice, la mujer le dice, cuando Jesús empieza a hablar de esto, la mujer le dice, nuestros padres adoraron en ese monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, que él está diciendo que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y si nosotros hablamos de esto, nosotros podemos mencionar varios principios que encierran este versículo de Juan 4, 23 y 24. Y comenzamos con lo que Jesús dijo, que dice, mas la hora viene y ahora es. O sea, ahora es. Jesús está haciendo una declaración. O sea, esta declaración que Jesús le hizo a la mujer samaritana, ella no la pudo entender. Entonces Jesús procede a explicarle a la samaritana qué significa adorar a Dios. Y ahí es cuando vemos lo que acabamos de explicar en Juan 4:20. Y nosotros vamos a desglosar estos principios. O sea, Jesús está declarando que el tiempo de adorar, ahora es, de adorar a Dios, es ahora. Y él mismo lo está declarando. O sea, es tomar la decisión de adorar a Dios y no de esperar para adorar a Dios. ¿Qué otro principio es? O sea, él dice, verdaderos adoradores busca. Él está buscando verdaderos adoradores. O sea, es el tiempo ahora de adorar a Dios. Cuando dice adorar al Padre, cuando nosotros adoramos a Dios, nuestra alabanza va únicamente dirigida al Padre Celestial. Y el Padre conoce todas estas cosas. Pero también algo importante que debemos saber es que también el diablo quiere nuestra adoración. O sea, Jesús fue tentado también por Satanás. ¿Y qué Jesús le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, no solo a él adorarás. Entonces, nosotros debemos de adorar al Padre y que nuestra adoración sea para el Padre. En el principio 4 y 5, que dice, en espíritu y en verdad. O sea, la única manera en que nosotros podemos adorar a Dios, ¿cómo es? Como dice Jesús, que la única manera de adorar en espíritu, la única forma que nosotros podemos ayudarnos a adorar al Dios en espíritu. O sea, me explico. La única manera en que podemos adorar a Dios es en espíritu. Pero para nosotros adorar en espíritu, debemos adorarlo en verdad. Ahí nosotros vemos la segunda, espíritu y verdad. La frase de la verdad. Belisa, Ajá. perdóname que le interrumpa, pero me surgen varias inquietudes. Ah, sí, claro, claro. Por ejemplo, cuando dice que solo adoraremos al Padre y que el diablo también demanda de nosotros la oración, quizás nosotros nos imaginamos que el diablo se nos va a presentar así como se le presentó a Jesús y nos va a exigir adoración, al igual como le exigió al Maestro. Pero hoy en día nosotros vemos la sustitución de la figura del Padre a través de cosas e incluso de doctrinas bíblicas que nosotros tenemos dentro de la iglesia, como lo es la doctrina de la prosperidad, donde hemos sustituido la hermano Jale, escúcheme, pero se oye como si tuviera en un radio mal sintonizado, discúlpeme, que no le escucho bien. Okay. No sé si soy yo o son los demás.
Yo lo escucho bien. ¿Tú lo escuchas bien? ¿Se escucha bien? Sí, yo lo Sí, escucho bien. se escuchó bien de este lado. Ah, bueno, soy yo, mi hermano. Perdóneme, discúlpeme. Sí, se escucha bien. Yo no lo escucho, perdón, Handler, no se escucha. Ahora, No se ahora sí. escucha. Ahora sí. Ahora sí. Pues bien, les decía, dentro de las congregaciones nosotros incluso hemos sustituido la adoración al Padre por medio de algunas doctrinas y enseñanzas que se han introducido, donde comenzamos a adorar los bienes y comenzamos a adorar la prosperidad, incluso la misma bendición, por encima del Padre. Porque todos creemos, Satanás, el enemigo, el diablo, como usted le quiera llamar, no se le presenta con una cola, con un rabo y un tridente, y le está pidiendo, adórame, así como le pidió al maestro que le adorara. Nosotros pensamos que no hemos sustituido la adoración en nuestras vidas y dentro de la iglesia no hemos sustituido la adoración al Padre por la adoración a otras cosas. Y realmente está sucediendo mucho en nuestras vidas porque no siempre el primer lugar en nuestra vida lo tiene Dios. No siempre el primer lugar en nuestra vida lo tiene el Padre. Y es una realidad que nosotros tenemos que entender. Muchos de nosotros nos gozamos y adoramos de verdad. Incluso hay que mandarnos a adorar dentro de las congregaciones. Cuando nos hablan de bendición, cuando nos hablan de abundancia, cuando nos hablan de casa. Entonces habría que preguntarse, ¿realmente estamos dirigiendo nuestra adoración al Padre? O como dijo el maestro, estamos sirviendo a dos señores. Dejo ese problema ahí, sigue usted, Luis. Yo tengo una preguntita, a ver si me la pueden ayudar ahí. Nosotros siempre hablamos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Pero ¿qué realmente es adorar en espíritu y en verdad? ¿A qué nosotros llamamos adoración? Vamos para allá, vamos para allá. Belice, escúchenos, lo que pasa es que usted sabe que nos gustan los problemas, entonces no podemos estar tranquilos. No importa. Pero vamos, el significado y todo, vamos para allá. Al hermano que acaba de hablar. Ese es el hermano de Edward, sigue. No se preocupe por nosotros, que nosotros vamos a tratar de boicotearle a la clase, pero usted sigue. No importa. Y el hermano Edward tuvo una predicción que el sticker, el mío, él dijo que estaba ganando y al final, mira, ganó. Cuando anunciaron lo de las presentaciones. Entonces, me quedé porque nosotros dicen espíritu y en verdad. En verdad, la segunda frase, que es la verdad, Jesús se declaró como la verdad. O sea que hay que adorar a Dios sabiendo que Jesús es la verdad. Y hay algunos que le adoran, pero no en verdad. ¿Y qué encontramos en Juan 14, 17? Dice, pero la gracia y la verdad se unieron por medio de Jesús. O sea que Jesús era la verdad. Y el que le adora en espíritu y en verdad, adora reconociendo que Jesús es su verdad. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nacimos para adorar a Dios. Y si nosotros no le adoramos a Dios, entonces ¿a qué le vamos a adorar? A otras cosas. Y el Señor dice que busca adoradores. El Señor dice que verdaderos adoradores adorarán. ¿Y qué implica esto? Bueno, esto implica que hay una adoración falsa y que muchos le daban una adoración falsa. O sea, muchos damos apariencia y no damos una verdadera adoración y a veces no estamos ni siquiera conscientes de que estamos dando una adoración falsa al Señor. Vamos y levantamos las manos y decimos, ay Señor, yo te alabo, yo te glorifico, pero nuestra adoración no es en espíritu y no es reconociendo que Dios es nuestra verdad. ¿Y qué dice la palabra? Un ejemplo de eso son los fariseos, o sea, los fariseos daban una adoración falsa, pero Jesús podía ver sus corazones. Ahora bien, yo les quiero compartir 10 cosas
Pero antes de eso, vamos a terminar este punto. Sí, este es que estamos de adorar a Dios en espíritu, ¿verdad? Yo quiero compartir 10 cosas de lo que la adoración no es, porque a veces nosotros creemos que sí es adorar. Lo primero es que la adoración no es para nosotros, y nosotros a veces creemos y seguimos que porque uno canta de otra forma y aquel canta de esa forma, son dirigidos por Dios o es para nosotros, pero la adoración no es para nosotros. Así tampoco la adoración no es para nuestro entretenimiento. Nosotros creemos que tenemos que ir, o como se tiene hoy en día, que lamentablemente nosotros mayormente los jóvenes, si no vemos nada que no entretenga, nosotros sentimos que ahí no está Dios. Y la adoración no es para nuestro entretenimiento. También la adoración no es solo música. La adoración se cree que solo es el levita, el que canta, el que adora. Y la adoración no es solo música, la adoración es un estilo de vida. Todo el mundo adora a Dios, sea en la adoración, en la alabanza, haciendo ayuno y un sinnúmero de cosas más. La adoración también no es una regla, o sea, no es algo que nosotros tenemos que seguir, no es algo que nosotros tenemos que hacerlo porque es una regla y es obligatorio. La adoración depende de cada uno de nosotros, tampoco es un sistema religioso. Y algo importante es que la adoración no es limitada a un lugar. Nosotros creemos que la adoración simplemente se tiene en la iglesia, en la congregación. Y nosotros podemos adorar a Dios en todos los lugares. Tampoco la adoración es para que otros nos miren. La adoración no es una experiencia emocional. A veces nosotros creemos que vamos a la iglesia y porque sentimos el llorar y sentimos que nos engranojamos, ya creemos que nosotros estamos adorando verdaderamente a Dios, y a veces es algo más emocional que solo adorar a Dios verdaderamente. La adoración también, que es algo que es bien importante, la adoración no es algo que nosotros tenemos que estar recibiendo. La adoración más bien es algo que nosotros tenemos que estar dando continuamente. Y la adoración no es estar en una plataforma, ni con luces, ni en un púlpito. La adoración la hacemos nosotros. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí para ir deteniéndome? Hoy sí. ¿Sí? Sí, tengo. Usted sabe que el hermano Edward que mencionaba lo de adorar en espíritu y en verdad, y estamos volviendo un poco sobre los pasos de lo que usted ha mencionado. Cuando dice adorar en espíritu y en verdad, suena fácil describirlo porque nosotros que espiritualizamos todo, nos suena sencillo creer que nosotros somos espirituales, como usted dice, porque nos engranojamos, porque vibramos, porque brincamos, porque se nos enchina la piel, porque se nos paran los pelitos, y ya con eso creemos que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, pero está diciendo algo mucho más complejo. Está diciendo, adora a Dios con tu espíritu, y esa es la adoración verdadera. Ahora la pregunta es, ¿cómo se adora a Dios con el espíritu? Esa es la pregunta capicúa de esa resolución o de esa premisa. En espíritu y en verdad. Es decir, que quien adora quizás cantando, quien adora quizás tocando el pandero, quien adora quizás tocando la guitarra, usted llora en el púlpito, llora en el altar, usted brinca, usted hace de patilla, danza. Puede ser que a pesar de usted hacer todas esas cosas que hace con el cuerpo, no esté adorando a Dios. Porque el Señor dice, la adoración verdadera es la que se hace con el Espíritu. Aquí la pregunta cabe, vuelvo y digo, ¿cómo saber o cómo adorar a Dios verdaderamente con el Espíritu? Ahí está la cuestión. Porque está muy arraigado a la verdadera intención del corazón de quien adora. Muchas veces nosotros cerramos los ojos en la iglesia porque nos dicen cierre los ojos. Levantamos la mano porque nos dicen levantemos la mano, pero no lo sentimos realmente, no lo deseamos, no lo anhelamos. Muchas veces cantamos o movemos los labios para que otros crean que estamos cantando,
no porque lo sintamos en el corazón, no porque sintamos la necesidad de adorar a Dios, sino para que los hermanos piensen que yo soy espiritual y que piensen que yo estoy sintiendo algo, y no porque nace de mi corazón o nace en mi espíritu. A eso es que se refiere el Señor cuando dice, adoren en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración tiene que provenir de lo más profundo del ser, del espíritu, y no de la apariencia, no de los aplausos, no de la voz. A veces pensamos, como usted dijo, Belisa, que quien adora es quien canta, y la adoración es totalmente otro asunto muy distante de esos. Puede adorar quien canta, pero cualquiera de nosotros puede adorar sin cantar. A esto se resume a que Dios no puede ser materializado. Pues cuando nosotros le adoramos, dependiendo del músico, del que canta, nosotros estamos materializando. Y Dios no quiere que nosotros le adoremos a ningún ídolo, como dice su palabra también en Éxodo. O sea, el Señor dice que no nos hagamos ningún ídolo ni nada de lo que se haga semejante a eso. O sea, que Dios no puede ser limitado a un lugar, a un músico, a un adorador, porque Dios es espiritual. Y donde no quiere que nosotros vayamos, pues su presencia está con cada uno de nosotros. Y es necesario que le adoremos. Cuando nosotros adoramos, nosotros debemos reverenciar a Dios. Y cuando nosotros nos presentamos de Él, también debemos hacerlo con un respeto, sabiendo que adoramos a Dios. Ahora en el tema que Eduardo mencionó, nosotros vamos a ver las diferencias de la alabanza y la adoración. Nosotros por mucho tiempo hemos tenido por concepto que las adoraciones son canciones lentas, suaves, sublimes, y que las alabanzas son canciones movidas, rápidas, como se dice hoy secularmente. Pero hay adoraciones que alaban a Dios y hay alabanzas que adoran a Dios. Me paso a explicar. ¿Qué es la alabanza? Pues la alabanza no es más que manifestar, declarar las obras de Dios, lo que él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará. O sea, alabar es manifestar las obras de Dios. La alabanza de uno es como nosotros enumeramos una de sus tantas maravillas, o sea, lo poderoso, todo el poder que Él tiene, básicamente. Cuando nosotros decidimos alabarlo, estamos preparando nuestro corazón para adorarlo. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos en la alabanza de dónde el Señor nos ha sacado, quiénes nosotros éramos y quiénes somos ahora. ¿Y qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos, lo que somos ahora mismo es por la gracia de Dios. O sea, lo que Él es un Dios de poder y de maravilla. Y todo esto va preparando nuestro corazón para adorar a Dios. Por eso nosotros vemos que cuando la congregación no hay una alabanza fuerte, una alabanza poderosa, una alabanza que declara a Dios, el corazón del pueblo no va a estar o no está preparado. Y en consecuencia de esto no habrá una adoración profunda, una adoración conectada al Padre. Por otro lado, nosotros vemos que la adoración es simplemente un estilo de vida. O sea, adorar no es cantar, adorar es vivirlo. Adorar no es una persona que canta, es vivir lo que uno ministra. La adoración es cuando nosotros le adoramos por lo que el Señor es, por lo que el Señor hace. Y siempre y cuando teniendo presente que no es por lo que Él nos da, sino por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, por lo que nosotros podemos adorarle. Cuando nosotros le adoramos a Dios, lo debemos hacer en la intimidad. O sea, la adoración es un cara a cara con Dios, básicamente. Es cuando nosotros edificamos un trono para que Él se siente en el trono y pueda ministrarnos a nosotros. La adoración es ministrar el corazón de Dios. La adoración es llegar a lo más profundo del corazón del Padre. Es nosotros amarlo, es honrarlo en la intimidad por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar. Entonces,
Ya nosotros, habiendo dicho eso, tenemos que entender que la alabanza no se puede separar de la adoración. O sea, nosotros necesitamos alabarlo, pero nosotros también necesitamos adorarlo. Cuando yo les decía al principio que la alabanza no nos prepara para adorar, esto es sabiendo que nosotros vamos a dar ejemplo de esto. Por ejemplo, eh, en el tema de las músicas, hay una canción bien conocida que es Waymaker, que es Aquí estás. Es una adoración sublime, suave, a lo que nosotros llamamos adoración, pero esta es una canción lenta que alaba a Dios. Y cuando nosotros la cantamos, nosotros lo hacemos de forma lenta secularmente, pero es una canción que alaba a Dios. ¿Y por qué nosotros lo alabamos en esta canción? Porque Él declara lo que Él hace. Él dice, milagroso, Él abre camino, Él cumple su promesa y Él le luce en las tinieblas. O sea, nosotros estamos exaltando al Señor. Nosotros estamos declarando que tenemos un Dios todopoderoso, que aunque nosotros no lo podamos ver, Él está obrando en nuestras vidas. También tenemos otro ejemplo que es poco conocido de una alabanza que adore. Esto es una canción movida o rápida, como secularmente nosotros le decimos, que solo dice, Rey de Gloria, ten tu gloria. Rey de Gloria, ten tu gloria. Esto es una alabanza o rápida que adora a Dios. O sea, nosotros estamos adorando a Dios diciéndole, Rey de Gloria, ten tu gloria. Estamos manifestando una y otra vez y estamos exaltando el nombre de Dios. O sea, estamos alabando, adorando el nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros a veces debemos de dejar de estar acostumbrándonos, porque a veces nosotros nos limitamos a los que mayormente están en un ministerio de adoración. Nos limitamos a 2 alabanzas, 4 adoraciones, y así, y siempre es lo mismo. Pero nosotros debemos de ir más allá, o sea, nosotros tenemos que tener sentido y revelación de lo que nosotros estamos haciendo. Saber cuándo nosotros le alabamos y saber cuándo nosotros le adoramos. O sea, saber cuál es la atmósfera que Dios quiere que creemos en ese momento. Porque a través de la alabanza y de la adoración nosotros creamos una atmósfera de menos a más. Y esto es bueno tenerlo claro siempre. O sea que nosotros tenemos que salir del patrón que siempre se nos dice o nosotros creemos o que se ha establecido por mucho tiempo y aprender a innovarnos. O sea, no tenemos que cantar siempre las mismas canciones o limitarnos a 4 o 3 canciones. Nosotros tenemos que empezar un servicio, podemos empezar un servicio de adoración o un servicio de alabanza como nosotros entendamos, porque ya esos paradigmas deben de romperse. O sea, yo puedo alabar a Dios, empezar a alabar a Dios y terminar adorando a nuestro Dios, para que porque el espíritu el espíritu no tiene limitación. Amén. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí, hermana Belisa, tengo una pregunta. Entonces, o para que usted me aclare. Entonces, la alabanza es las obras manifiestas, Ajá. ¿cierto? Las obras manifiestas. Y la adoración es el estilo de vida nuestro, o sea, un estilo de vida, ¿cierto? Entonces, es por eso, por ejemplo, que en Gálatas dice, que nos dice en Gálatas 5, porque, ¿verdad? Porque lo que es 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que ahí va muy alineado a lo que tú defines como ese estilo de vida. Vivir en el Espíritu, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu es contra la carne, dice la palabra. Entonces, cuanto nuestro estilo de vida, nosotros reflejamos ese, vamos a decir,
esa obra manifiesta en nosotros, alabamos a Dios con eso, pero también las obras de la carne, que son o sea, del espíritu, que son la obediencia, la mansedumbre, la templanza, eso también es vivir en el espíritu. Y yo entiendo que están muy alineados. O sea, que una realmente no puede estar sin la otra. Amén. Arreciando contra el mundo, aunque el mundo arrecie en contra de mí. Oigan una cosa, dos puntos importantes. En realidad, desde mi perspectiva, claro está, entre alabanza y adoración, yo no veo diferencia. Y separarlo sería como separar dos sinónimos de un mismo significado, desde mi punto de vista, vuelvo y repito. Exacto. Cualquier cosa, la distinguida Berice, cualquier hermano que tenga la aclaración, lo puede hacer. Ahora, eso no es tan relevante, ese punto de si existe diferencia entre alabanza y adoración, porque al final, como les digo, son dos sinónimos que significan lo mismo en el fondo. Ahora, ¿qué sí me llama mucho la atención? El tema de la atmósfera. Ay, mamacita, la atmósfera. Se habla muchísimo de eso en algunas doctrinas que hablan de preparar el ambiente, de preparar la atmósfera y de preparar eso para el Señor. Y cuidado con introducirnos en ese tipo de enseñanzas y creer que nosotros realmente preparamos algún ambiente y alguna atmósfera para que Dios descienda y para que los ángeles lleguen y para que algo entre. Porque recuerden una cosa, lo que nosotros debemos preparar es a nosotros mismos, porque ya nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros no estamos preparando una atmósfera, por así decirlo, física. Nosotros no estamos preparando este cuarto donde yo estoy, o preparamos el templo para que Dios entre y lo santificamos y volvemos y lo ungimos y lo adecuamos para que el Señor se manifieste. Lo que nosotros debemos preparar es el corazón. Entonces, hablar de preparar una atmósfera sería darle una connotación fuera de lo que dice la palabra a la adoración, que dice que debe ser en espíritu y en verdad. Entonces ya no sería en espíritu y en verdad, sino que sería de acuerdo a la preparación que nosotros realicemos de nuestra adoración. No sé si me doy a entender Amén. y si me pueden aclarar. Amén. Así mismo es. Belisa, Aquí estoy. oiga una cosa, usted sabe que esto es candela. Ujú. Tranquila, Estamos que aquí para aprender, estamos aquí para aprender. tranquila, que a nosotros nos dan nuestro fundazo también. Bueno, yo sé que fui un poquito corta, el tema es muy amplio, pero básicamente la adoración y el alabanza es algo de nosotros mismos hacia Dios. No es algo que depende de nadie ni de nada. Es una decisión propia de nuestras vidas, que nosotros decidimos hacerlo por agradecimiento a Dios. No sé si quieran, el que quiera seguir aportando. Exactamente, Belisa. Eso era parte de lo que voy a corroborar contigo con relación a eso, que muchas veces la alabanza, la adoración a Dios es como una entrega tuya, como una entrega de todo tu ser a Él. Es como un sacrificio vivo, agradable, que tú presentas, que te presentes ante Él. A eso es que yo muchas veces me refiero cuando hago la pregunta, que es adorar en espíritu y en verdad. Muchas veces uno adora, pero que creemos, y excúsenme lo que quizás no estén de acuerdo con esto, que creemos que el Espíritu Santo se va a manifestar en cuatro paredes. Yo personalmente no creo eso, que el Espíritu Santo esté en cuatro paredes, sino que el Espíritu Santo ya mora en nosotros.
Y nosotros es que, como dijo Halle, tenemos que prepararnos nosotros, adorando al Rey, entregándonos a Él en sacrificio vivo para que Él pueda hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Hacer en nuestra vida, hacer como para nosotros una ofrenda agradable a Él. Y realmente que corroboro contigo en esta parte de que cuando nosotros adoramos, no depende de nadie, nada más va a depender de nosotros y de que nuestro Espíritu Santo, ¿verdad?, esté para eso, ¿verdad? Y que siempre, vuelvo repito, el Espíritu Santo hoy siempre va a estar para eso, para que nosotros podamos que el Eterno, dejar que el Eterno ponga el querer como él hace en nuestra vida para adorarlo a Él. Y no que él, no levanten la mano, no. Esto no depende, muchas adoraciones, como tú dices, adoran a Dios, vamos a decirlo así. Hay palabras que alaban al Eterno. Gloria a Dios por eso. Pero muchas veces nuestra vida, nuestro testimonio, es el que verdaderamente va a adorar a Dios. ¿Por qué? Te digo esto ¿por qué? Porque muchas veces las canciones están hechas desde un punto de vista de esa persona. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, vamos a poner una adoración desde el punto de vista, no del punto de vista, sino desde un testimonio de cada uno. Vamos a poner la adoración desde el punto de testimonio nuestro, de cada uno, y yo te aseguro que las cosas van a suceder diferentes. Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Miren, para hacer la diferencia que explicaba Belisa, ciertamente es así. Lo primero es, la adoración siempre llevará consigo alabanza, porque la adoración va a ser fruto de esa relación de intimidad y de obediencia que nosotros tengamos con el Padre. Por eso siempre va a contener alabanza, porque al momento que tenemos esa intimidad con Dios y somos santificados día a día por medio de su Espíritu, esa misma santificación va a provocar que nosotros, mediante la adoración, exaltemos los atributos de Dios. Ahora, la alabanza no necesariamente va a tener adoración, porque todo poder, alabar, como decía Belisa, ciertamente tiene que ver con reconocer a Dios por lo que Él es, por sus atributos, por lo que Él hace, por lo que Él es capaz de hacer, mas no necesariamente mi vida esté siendo adoración para Dios. Y yo lo puedo estar alabando. Yo puedo estar expresando los atributos de Dios. El mundo manifiesta los atributos de Dios, que Él es bueno, que Él es misericordioso, pero no hay adoración en esa alabanza porque su vida no es íntegra delante de Dios. El temor de Dios no habita en el corazón. La alabanza no siempre va a llevar adoración, pero una verdad, lo que es adoración en el contexto de lo que es, que tiene que ver con intimidad, con un estilo de vida, esa adoración sí siempre llevará alabanza, mas no siempre la alabanza llevará adoración. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Me gustó mucho la parte en donde Belisa hablaba que la alabanza, la adoración, tiene que ver con un estilo de vida. Y es que adorar me lleva a un nivel de obediencia delante del Padre. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad cuando lo obedecemos a Él y convertimos nuestro tabernáculo vivo, que es nuestro cuerpo, en el santuario del Dios viviente. Me gusta mucho cuando ella citaba el encuentro de la samaritana con Jesús. Y fue a una de las personas en que se les reveló lo que significaba la adoración. Si ustedes se fijan, el Señor se presenta delante de ella como un profeta, porque Él le revela a la samaritana parte de su vida, dándole la oportunidad a la samaritana, es lo que yo entiendo, dándole la oportunidad a la samaritana de que ella se arrepintiese del estilo de vida que vivía, para que ella entonces inicie un nuevo estilo de vida a los pies del Maestro. Entonces, partiendo desde ese punto, yo considero y concuerdo con Belisa, en el punto de que ella habla de que la adoración trata de un estilo de vida. Ciertamente, la adoración es un estilo de vida. Nosotros adoramos al Padre
en espíritu y en verdad, cuando nosotros somos sujetos, cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, cuando nosotros tratamos de caminar como el Padre anduvo, porque dice la palabra que en nosotros mora el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros no haremos las obras de la carne, sino que haremos las obras del Espíritu que ha sido puesto en nuestras vidas. ¿Nadie más quiere expresar su punto o algo que pueda aportar? Elisa, ¿tú te acuerdas que Augusto, perdón, Eduardo, Augusto, yo siento que usted tiene algo que decir. Bueno, no del todo, porque se extendería bastante el debate acerca de la diferencia de alabanza y adoración. Estos son criterios que nosotros hemos creado, no los podemos fundamentar bíblicamente, de que existe una diferencia entre alabar a Dios y adorar a Dios. Al final son exactamente lo mismo. El tema de tu testimonio, de que si con tu vida está alineada a la voluntad de Dios, ya es harina de otro costal. El tema es que cuando nosotros alabamos a Dios, que estamos produciendo loores a Dios, y cuando estamos adorando a Dios, implica alabanza, pero entonces hacemos la diferencia de que adoración no es lo mismo que alabanza dependiendo de nuestro testimonio. Entonces, obviamente, ahí hay un silogismo complejo que no nos permite hacer una diferencia entre dos palabras que son sinónimos mismos. Al final, alabanza y adoración, bíblicamente, por donde quiera que usted lo vea, es lo mismo. No vamos a encontrar un contexto donde una persona esté alabando, pero su testimonio no sea coherente con lo que Dios, con la voluntad de Dios. Al igual que no vamos a encontrar una persona que esté adorando y su testimonio no sea coherente con la voluntad de Dios, porque el que produce alabanza y el que produce adoración es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, por ende, quizás mi testimonio no sea el mejor, vamos a decir, ninguno de nosotros tiene una vida perfecta, pero lo que produce en nosotros el querer como el hacer es Dios. Entonces no podemos decir que una persona puede alabar, pero no necesariamente adora, porque su testimonio no es coherente o no es correcto. Entonces, hacer una diferencia entre esas dos palabras está más complejo que separar el agua del aceite. Pero, como les digo, eso sería un debate un poquito largo. Buenas, Dios bendiga. En mi humilde opinión, se puede también hacer una diferencia de la alabanza y la adoración, porque a veces creemos que porque una persona cante, está adorando. Y como nos dice el versículo, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay muchos artistas, en las iglesias hay muchos cantores que cantan hermoso, mas no están alabando o adorando. Sin embargo, pueden haber personas que tengan una voz como la mía, pero que en su corazón esté adorando al Señor, ya sea derramándose en lágrimas, llevándole una adoración genuina, que no tiene que ser con música. Amén. Pero en ese caso, mi hermana Scarlett, no habría una diferencia entre adoración y alabanza, habría una diferencia entre adoración falsa y adoración verdadera, que la adoración verdadera no tiene que ver con si usted canta bien o no canta bien, si toca bien o no toca bien, sino si lo hace genuinamente. Entonces ahí no hay diferencia entre adoración y alabanza, sino adoración genuina y adoración fingida o falsa. Exactamente, por ahí va.
En el contexto natural, cuando alguien utiliza la palabra alabar, referente a qué lo hace, por ejemplo. Cuando usted tiene una conducta que es sobresaliente o algo, la gente suele utilizar, oye, pero te están alabando por lo que hiciste o por la cualidad de que pueda proyectar, pero no hay una verdadera, no hay una sinceridad en el corazón, no hay quizá una alegría genuina por lo que esa persona está haciendo. Entonces, realmente, yo entiendo lo que tú dices, Augusto, pero la adoración tiene que ver más con la profundidad, con lo que nosotros somos en ese ser interior que usted, en lo más profundo del ser que usted explicaba ahorita cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ahí hay adoración, más no alabanza, porque alabanza es proferir una palabra en reconocimiento de una grandeza que alguien posee, pero eso no lleva adoración, devoción en sí, porque usted no está entregando nada de lo que es usted. Ahora, cuando usted está rindiendo todo lo que es usted, todo su ser, usted lo está rindiendo para entregárselo a alguien, ahí usted lo está adorando realmente, porque usted le está demostrando con su vida que usted lo tiene como su Dios. Pero alabar es exaltar, es reconocer atributos que pueda tener. Están íntimamente ligados, pero alabar es reconocer, es exaltar algo que alguien posee. No sé si me doy a entender. Y yo entiendo el contexto que tú dices, nunca van a estar separadas la adoración de la alabanza. Pero exaltar, alabar, que es reconocer. Usted va al mundo, al más impío, y le va a decir, Dios es bueno. ¿Está alabando a Dios? Porque ¿qué es alabar? No es reconocer un atributo de alguien. No le llamemos adoración genuina, porque es que lo que es adoración real siempre será adoración. Lo demás es algo fingido. Lo demás es una creación del hombre por justificar quizás su propio mal o por sentirse bien consigo mismo. Pero lo que es adoración en sí lleva un estilo de vida que honra aquello que nosotros estamos adorando. No puede alguien decir yo adoro a Dios y no obedecer su mandamiento. Es como Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, pero el mundo entero dice que ama a Dios. ¿Me entiende? El mundo entero dice que ama a Dios. Ahora, ¿quién verdaderamente ama a Dios? El que tiene su mandamiento y lo guarda. ¿Quién realmente adora a Dios? Quien rindió todo su ser en reconocimiento, en devoción, en sumisión a ese Dios que recibió y que decide tenerlo como el rey de su vida. Yo entiendo que están ligadas, pero no realmente es lo mismo. Están juntas. Paso a decir, perdón, pase Abigail. Bueno, cuando el hermano Augusto estaba hablando, habló también, hermano Javier. Se escucha un ruido raro. Hay un perro suelto por ahí. No, los perros ya se callaron. Pero un perro electrónico. Ok, repito. Cuando el hermano Augusto estaba explicando acerca de que al final concluimos que es lo mismo, yo dije, sí, es verdad. Pero cuando el hermano Javier también expone su parte, también tiene razón en lo que dice. Y hago hincapié en la actitud con la que adoramos o la actitud con que tenemos nuestro estilo de vida. Porque, por ejemplo, no es lo mismo yo decir soy cristiana a que yo verdaderamente llevo una vida como cristiana. Quizás para el particular yo pudiese tener una apariencia de cristiana, pero quien conoce y profundiza los corazones, dice la palabra que es Dios. Entonces, yo entiendo que donde radica el centro de una verdadera adoración, en espíritu y en verdad, es de aquellas personas que tienen una vida entregada a Dios, con un corazón entregado al Señor, que escudriñan su palabra para aprender más de Él, y que tienen una comunicación con Él a través de la oración. Entonces, si lo vemos desde los dos puntos de vista, los dos tienen razón, pero yo entiendo que eso va desde lo que tú puedes darle a Dios. O sea, lo que tú tienes en el corazón para darle a Dios. Ese es mi pequeño resumen. Bueno, buenas más quiere decir algo? Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano. Soy de muy poco hablar.
no pertenezco a su congregación, pero estoy en el grupo y siempre escucho sus estudios. Muy interesante, muy bueno, muchas gracias. He aprendido mucho de ustedes. Tengo para aportar que no nos vayamos muy lejos. Ahí tenemos el ejemplo de David. David no cantaba. Él tenía su propia forma de adorar. Simplemente él tenía un corazón contrito y humillado ante los ojos de Dios. Y aún así, pues lograba su objetivo. Entiendo que entregarnos de todo corazón en nuestra forma de alabar y adorarle al Señor, pues es como dice la hermana, que tenemos la intención y ya con eso es lo que cuenta. El Señor escudriña nuestros corazones y Él sabe la forma en que podemos y queremos agradarle y adorarle. No solamente es cantando, no solamente es adorando, hay muchas formas de entregarnos al Señor, adorarle y alabarle. Buenas noches, mi humilde opinión. Excelente. Usted sabe que aquí no todos los que están pertenecemos a una misma congregación, hay personas de diferentes congregaciones, así que no se sienta extraña, usted es parte de nosotros, así que tranquila. Amén, gracias, por eso a veces no opino porque me siento un poquito extraña. No, pero venga acá, si usted está aquí Dios le por bendiga a algo. todos, gracias. Amén. Usted sabe una cosa, estamos separando dos conceptos que, como vuelvo y repito, y significan lo mismo. Oigan, ¿por qué? Y está demostrado de manera empírica, ahora mismo se acaba de demostrar, de que significan lo mismo porque varias personas están tanto de acuerdo con Javier como están de acuerdo conmigo. Entonces, eso demuestra que los dos conceptos significan lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Cuando usted, como dice la palabra de Dios, lo hace en espíritu y en verdad, o cuando lo hace falsamente. Entonces, no podemos pensar, por ejemplo, que algunas personas que el que alaba falsamente y que el que adora lo hace en espíritu y en verdad. No, porque también tenemos adoradores falsos y alabadores falsos, como también tenemos alabadores verdaderos y adoradores verdaderos, que la palabra alabador no existe. Lo que estoy es haciendo el símil para que ustedes entiendan que significan lo mismo. Lo que hace la diferencia es el hecho de si se hace en espíritu y en verdad, y eso tiene que ver con el espíritu y el corazón, no con la acción per se, no con el tipo de acción, porque estamos haciendo la misma acción, que es adorar o alabar a Dios. Ambas cosas, como el mismo Javier dice, están intrínsecamente ligadas y no se pueden separar la una de la otra. Hablar de alabanza y de adoración, no podemos separarlo. Lo que sí podemos separar, lo verdadero de lo falso. Por eso dice la palabra de Dios que hay personas, que hay creyentes que tienen a Dios en sus labios, pero están en su corazón, están muy apartados de Él. No sé si me doy a entender. Y ya no puedo seguir debatiendo más. Lo que sí les voy a decir, con esto no estoy cerrando el debate. Lo que sí quiero decir, a ver, Belisa, quiero felicitarte porque estos estudios que generan esta chispa, hay gente que nunca habían opinado aquí y hoy opinaron. Así que la gloria de Dios ha sido un éxito, así que siéntete muy bien, siéntete contento de lo que has logrado, porque el tema es de Dios. Definitivamente te puedes dar cuenta de los diferentes puntos de vista que se tienen sobre algo aparentemente tan simple. Diga, hermano Edward. Miren, yo creo que el tema de este que trajo Belisa no hay una situación entre lo que es alabanza y adoración. Yo creo que todo esto se va, lo primero es que tenemos que primero identificar, y es algo que tú comentaste, Ale, es que el sacrificio es en espíritu, que es espíritu y que es la verdad. Es lo primero, que eso puede quedarse en el aire, pero no a simple discusión, sino para desglosarlo. Y más lo que acabo de compartir de Romanos 12, que es que podamos ofrecernos nosotros como sacrificio vivo.
que estos tres términos, sacrificio vivo, agradable, es como entregarnos a nosotros en adoración, vamos a decirlo así, que fue lo mismo que pasó al que es cuando nosotros adoramos, cuando se adoraba al Eterno, que era por un sacrificio, pero ya ahora mismo el sacrificio no es un animal, sino somos nosotros per se. Yo creo que, como dijiste tú, Ale, a Belisa hay que felicitarla, porque aunque esto parece sencillo, realmente no lo es, no es sencillo. Como dijiste también, recargo, hay personas que alaban, pero alaban de la boca para afuera, adoran y adoran por su chelito. Y no quiero abundar ahí, perdónenme, pero sabemos, cada uno de nosotros sabemos a qué se refiere esto. Y vuelvo y repito, y como dijiste también, Alex, que al principio también lo toqué, esto va a depender de nosotros, va a depender de nuestro testimonio real, verídico, de que nuestra intimidad con Dios, porque cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, aunque hablemos, aunque caminemos, aunque nos riamos, estamos adorando a Dios porque el Eterno conoce y está conociendo nuestra intención, que todo lo que nosotros podamos hacer es para adorarlo, que todo lo que respire, dice la palabra de Dios, alabe al Eterno. Entonces, des en cuenta que no es que hasta con el respirar, con una buena intención delante de Dios, vamos a adorar a Dios. No es necesario una canción, que la canción seamos nosotros, que la canción sea nuestro testimonio, que la canción sea nuestro actuar, que nuestro respirar, hasta en eso podemos alabar al eterno Dios. Esto parece sencillo, señores, pero no lo es. No lo es, no lo es. Con una canción no se alaba, porque vuelvo y les repito, hay unas canciones que salen de corazones mercadólogos que saben cómo llaman la atención a nuestro espíritu, vamos a decirlo así, a la carne, a la alma. Entonces tenemos que mercadólogos espirituales se pueden llamar, entonces hay santos. ¿Cuánto? ¿Cómo, varón? Mercadólogos espirituales. Augusto, anote ese término por ahí. Por favor, anote lo que Javier la bostó. Hasta aquí yo es mi puntualización, señor. Ale, lo apuntó el término. Mercadólogos espirituales, de eso vamos a hacer un tema ahora. El misterio de los mercadólogos. Qué dolor. ¿Cuáles son mercadólogos en el grupo? ¿Cuáles son mercadólogos en el grupo? Ay, no lo ponga. No lo muestre. No, porque si hay mercadólogos en el grupo que conocen la técnica de mercadeo y todo eso, y ahí para entonces ahí profundizar, entonces relacionarlo, cómo se puede dar, porque me llamó poderosamente la atención cuando dijiste que hay que nacen de cerebro mercadólogo y por eso surgió el término mercadólogos espirituales. Hay canciones que con solamente tú escucharlas, ya automáticamente tus emociones se pueden comenzar a mover, pero fueron canciones realmente inspiradas con la intención de adorar a Dios o con la intención de alcanzar un público porque iba a generar ganancias. Y tú puedes recibir la administración porque en tu corazón hay sinceridad para con Dios, pero ¿de dónde nació realmente? Yo te extrañaré. Tenlo por seguro, mijo. Solo Dios lo sabe. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. En mi proceso. Sí. La amiga de Edward también es dura haciendo eso. Edward es enfermo con ese artista. Con relación a... perdón, Edward. No importa. Yo iba a preguntarle nuevamente al varón Jale, que no lo escuché muy bien. No, que usted es enfermo con la señora Diclero. Ay, no, varón, no, me gusta una cuanta de ella, pero nada más así no. Yo, mira,
¿Tú sabes con quién yo me puedo identificar? Con Marcos Barrientos, con este muchacho, con el moreno, Tales Robert, con Danilo Montero. Me puedo identificar con ellos un poquito porque ellos siento que salen palabras de adoración de su boca realmente. ¿Tú me entiendes? Pero no. Y cabe destacar, que no quiero abundar mucho, que hubo un tiempo, hace varios meses atrás, el Eterno me llamó la atención, porque nosotros muchas veces queremos manipular las adoraciones, y eso va con el mismo término de la mercadotecnia, ¿cómo fue el término de Javier? De mercadólogo espiritual. Mercadólogos espirituales. Que muchas veces nosotros sintamos que los pelitos se nos paran, o que estamos llorando, o se nos estremecen las emociones. Creemos que con eso lo estamos haciendo para Dios, y no es tanto para Dios, sino es para ti mismo. Que tú quieres sentirte bien, sentirte creyendo que estás adorando a Dios. No sé si entendieron este trabalengua que quise dejar. ¿Tú me entiendes? Y el Eterno a mí me llamó la atención hace varios meses por eso. Hay gente que se pone mentol antes de adorar, para llorar. Suerte, Javier. Quiero invitarle a algo y luego hacer una pregunta aquí, que es algo para ver si es una concepción propia equivocada. Pero les invito a, cuando ustedes estén en sus congregaciones, que estén con los músicos, estén con música instrumental o algo, traten de, díganle al Espíritu que le guíe, comiencen ustedes mismos a cantar a Dios, pero palabras que broten de ustedes mismos, y verán lo edificante que es. Si lo hacen, entonces van a corroborar conmigo. Si no, comiéncenlo a hacer. Deje que fluya la palabra, lo que ponga el Espíritu en su momento para alabar a Dios, que no sea la canción ya aprendida, sino que brote de usted mismo. Y usted verá qué gratificante y edificante es. Usted termina escribiendo. Hay momentos que yo estoy cantando y digo, pero yo esa canción Señor, que se me grabe para yo escribirla y seguirla cantando, porque brota solamente en el momento. Ahora la pregunta es, ¿creen ustedes? Yo creo que sí. Por eso le digo, a ver si es una concesión errada. Toda actividad espiritual que se convierta en una fuente de ganancia se debe analizar bien, debe tú tomarla bien en cuenta al momento de aceptarla como buena y válida. Mano querido, usted sabe que yo soy medio lento. Póngame un ejemplo que yo pueda entender. Explíqueme más detalladamente. Los artistas cristianos que tenemos hoy, ¿verdad? Tenemos artistas cristianos que sabemos que van y te dan un concierto tal cual como si fuera en el mundo secular, pero es un concierto cristiano. ¿Son adoraciones genuinas realmente de gente que quiere servir a Dios? ¿O es simplemente una fuente de sustento para un público determinado? Debe ser algo debe analizarlo. Usted tiene un problema. No, es que quiero responder a esa pregunta. Dios le bendiga. Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando alguien se dedica a la obra de Dios específicamente, entiendo que debe de vivir de eso. Ahora bien, el aprovecharse de eso para, ¿verdad? Sacar beneficios mayores ya es otra cosa. Pero de algo tiene que vivir si nada más se dedica para eso, para la obra. ¿Alguien más? Yo voy en la misma sintonía de la hermana Ruth. Cuando ella dice, perdón, que si no hay un aprovechamiento ilícito o exagerado, porque yo no entiendo por qué algunos artistas cristianos tienen, ¿cómo se llama?, boletas al mismo nivel de Juan Luis Guerra, al mismo nivel de esta gente que son un poco abusivos y se aprovechan de su fama. Yo entiendo que el artista cristiano
debería ser un poco más vocacional y no tan memorial. Ese es mi punto de vista. Quizá porque yo no canto y no toco. Que tiene que ser más que, Ale, que no te escuche bien, Más vocacional. Es decir, ocasional. no todo lo tuyo puede moverte el dinero. Es decir, tú tienes que hacer algo que sea para la gloria de Dios y para el crecimiento y el esparcimiento del Evangelio. No, no en todo tú puedes buscar el dinero. Esa gente no va a una congregación de gratis, ni andan sin preocuparse de lo que le van a dar. Lo primero que establecen es lo que le tienen que dar. Entonces ahí es donde voy. Imagínate este grupo. En la actividad que vamos a hacer, queremos hacer algo bien lindo. Invitamos, vamos a decir, a Barak y le explicamos que necesitamos que él nos ministre, que es una actividad del Señor y todo. Quizás se vaya a Barak con nosotros y todo su músico haga ese sacrificio como muchos de nosotros quizás hacen de lo poco que puede recibir o se niega a recibir. Entonces, por eso es que yo le digo, si Jesús dejó el cielo y dio su vida en una cruz, si tenemos hoy artistas cristianos que no son capaces de hacer eso, excúsenme, pero entonces yo oro a Dios y le digo, Señor, ten misericordia, porque no puedo establecer juicio porque no lo conozco, pero debe haber esa capacidad de liberar, de sacrificar, de no ver. Y si una iglesia en un campito que tú tienes que ponerlo todo y ya el Señor te ha dado sustento para que tú lo puedas hacer y tú piensas que no te van a dar nada, eso es de Dios. El Señor juzgará, ¿verdad que sí? Por eso le digo que es un poco complejo. Amén, así es, hermano Javier. Y no solamente son los artistas, también hay predicadores Sí, que totalmente. no se mueven si no le dan su chelito, una cantidad X, no se mueven. Yo no voy si no me dan Gatorade. Imagínese David en el palacio, en el reinado, y que los levitas le dijeran a David, escúchame David, para nosotros ir a adorar a Dios, nosotros los cantores y los que tocan instrumentos, necesitamos que nos saque tanto, porque ya lo que nos está dando no es suficiente. Señores, yo recuerdo en el tema que cuando Tercer Cielo se buscaba en Google, decía, y luego lo vi en una entrevista, no dice que ellos son cristianos, y mire que me encantaban las canciones de Tercer Cielo, dice que ellos son artistas de música inspiracional, que ahí va lo que decía Javier al principio de mercadólogos espirituales. ¿Qué es una música inspiracional? Es un tipo de música que a ti te hace, te mueve los sentimientos. Entonces, si ese tipo de música te llega a lo más profundo, mueve tus sentimientos, mueve tus fibras como persona, como humano que tú eres, eso es lo que ellos hacen. Y uno normalmente, ¿qué ve? Hay Tercer Cielo, una banda de música cristiana. Y no, ellos dicen, no somos cristianos. Y dice así mismo la descripción en su página, música inspiracional, que debería decir música cristiana, porque eso es lo que nosotros entendíamos, pero desde ese tiempo de cuando yo te extrañaré, he visto esa descripción incluso en su página de Facebook, y ellos no han modificado, y en entrevistas lo han dicho a sí mismos. Entonces, no podemos esperar que ese tipo de personas que hacen tantas inversiones en sus producciones vengan a hacernos la cosa de gratis, porque lo primero que ni siquiera lo vamos a invitar, porque sabemos que están por las nubes, somos los de iglesias pequeñas, porque ese tipo de gente solo va a congregaciones grandes y que le ofrecen grandes cosas. Yo los entiendo. Yo no voy si no me dan Gatorade. Pero entiendo también que el Señor es quien nos ha llamado a todos nosotros, y si el Señor le ha dado un talento especial y si el Señor los ha bendecido en gran manera, pienso que ellos deben hacer algo esperando recompensa de Dios, no de los hombres, porque cuando tú le pones una tarifa, miren, que Dios nos libre a todos nosotros, de nosotros
poner algún día de que nos inviten a predicar, que nos inviten a cantar, que nos inviten a hacer lo que sea. Y nosotros decir, si no me dan 1,000 pesos, yo no voy. Pero que Dios nos libre en gran manera de eso, porque eso sería una atrocidad y un engaño para nosotros mismos como cristianos. Miren, yo no creo en esta gente, lamentablemente, y se ponen guapos a veces conmigo porque yo soy Team Rabacuco. Los Rabacucos lo dicen, son un grupo de artistas, son artistas, no son cristianos. Diga, hermano. Varón, una pregunta. ¿Y las inversiones que hacen esa gente para cantar? ¿Qué es lo que es con eso? ¿Quién se lo dio a ellos? ¿Eh? ¿Quién le dio el dinero a ellos? ¿Quién le dio la bendición? Varón, le estoy hablando como es. Dígame, las inversiones que hacen ellos, dígame, porque yo creo y entiendo, ¿verdad? Como me dijo una, que no voy a mencionar nombre porque aquí está, ¿verdad? No que de eso es lo que ellos viven, ¿tú me entiendes? Entonces, yo me voy un poquito más lejos porque eso es lo que siempre me dicen, no hay mi inversión. Y me digo, cuando hablan de inversión, a mí me da una cosita por dentro, tú sabes, porque aparte de que ellos tocan en la iglesia, también tú sabes que ellos tocan su fiestica En piano bar. ¿Tú ves? Entonces, porque ellos viven, porque es su profesión. Entonces, me pregunto yo, ¿quién es que les provee a ellos? Y lo primero, y vuelvo para atrás, voy para atrás. Dígame, ¿y la inversión? ¿De dónde ellos lo sacan? ¿Cómo lo van a hacer? Cuénteme. Miren, eso hablábamos, ¿recuerdan el debate que teníamos, me parece, antes de ayer? Que funcione y que haya funcionado no significa que esté en la voluntad de Dios. ¿A dónde estaban los adoradores desde sus inicios y dónde permanecieron hasta el final de los tiempos? Conforme a la Biblia, ¿a dónde era que adoraban los adoradores, los cantores? Era en el templo. La adoración fue hecha para el culto a Dios. Y los levitas, que eran parte de los diezmos precisamente que llevaban, que los levitas no tuvieron herencia en la tribu de Israel, porque el sustento de los levitas, de esos adoradores que estaban dedicados al servicio a Dios, porque iban a ministrar a Dios, el sustento estaba desde el templo. Entonces quizás hemos fallado en algo. Los templos no supieron sustentar a los adoradores que fueron naciendo en sus congregaciones y ellos tuvieron que moverse, pero que se hayan movido y que funcione y que hoy tengamos grandes cantantes cristianos que componen música que cuando la vemos dice, eso le inspiró el mismo espíritu. Tenemos que pensar que funcione y que esté ministrando y no es la voluntad de Dios conforme al patrón bíblico que tenemos. ¿Cuántas personas de los que están aquí cantan los himnarios de gloria? ¿Lo conocen ustedes? Claro. Cuando usted coge un himnario de gloria, usted se va a dar cuenta que cada una de las canciones que están ahí eran para ministrar en un servicio a Dios. Usted la busca y hablan siempre de Cristo, hablan de la palabra, hablan de Dios, hablan de la redención, de todo esto. Hay un concepto que utilizan en algunas congregaciones que es el término alabanza salmática, porque tocan las emociones, vienen a emocionarte, a hacerte sentir bien, pero que te haga sentir bien no es inspirado. Entonces, los adoradores nacieron para estar en la casa ministrando el culto a Dios. Los demás que nosotros vemos ahí se convirtieron en artistas que crearon eso su fuente de sustento y por eso vemos todo lo que vemos. Que cualquiera es cantante, cualquiera es cristiano porque canta una canción. Anthony Santos sacó una bachata una vez, que algo grande viene de Tanilao Marino. ¿Y linda que le quedó? ¿Cómo es? ¿Y linda que le quedó? Qué linda que le quedó, claro que sí. Y usted veía a la gente en la discoteca, incluyéndome en ese tiempo, gracias al Señor que nos libertó, dándose su cerveza y su trago con la canción Algo Grande Viene en el Mundo. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque que funcionen muchas cosas no significa que estén dentro de los patrones bíblicos o para lo que se crearon. Pero hay que ser rabacuco para decirlo
Él cambiándole solamente que se haga en amor, en misericordia, con un espíritu de restauración y demás, porque se busca que la voluntad de Dios se establezca. Amén. Señores, Belisa ha logrado lo que no habíamos logrado en mucho tiempo. No tenemos que hacer las 10 de la noche y estamos hablando del tema y nadie se ha dormido. Pero Que Dios ya bendiga a Belisa. sí, normalmente cae uno, pero la gloria es de Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner en obra y práctica lo que hemos aprendido en esta noche, lo que hemos escuchado. Dígame. Logró lo que no hemos hecho nosotros, sin embargo le dio un fracaso, varón. Varón, arrepiéntase. Vaya. Belisa, mira, perdona, lo que tú sabes que dice la palabra de Dios, que el que padre corrige que ama. Ese hombre parece que te ama de verdad. Que, ya, claro, mire, hazle algo, Dios mío. Ella te perdonó ya, hazle, tranquilo.